Hola, que Dios los bendiga. Vamos a seguir viendo los versículos que habíamos visto ayer, desmenuzando la otra parte que nos faltaba. Dice la Biblia, vimos en cuanto al enojo ayer cómo tenemos que actuar y tenemos que pedir perdón al Señor cuando estamos enojados, reconocer delante de Dios, confesar nuestro pecado y orar específicamente: Señor, te confieso mi pecado de enojo, yo me enojé con esta persona. Perdono a la persona de todo corazón y te pido que me limpies y que me perdones de todo el enojo. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? En Efesios también, seguimos con Efesios capítulo 4 versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Fíjense que la palabra de Dios nos da instrucciones claras, y cuando la palabra de Dios nos da instrucciones claras, nosotros tenemos que obedecerla. Acá dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Cuáles son palabras corrompidas? Malas palabras, palabras hirientes, palabras agraviantes, palabras mentirosas, palabras subidas de tono. Entonces dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Como hijos de Dios tenemos que ser obedientes a lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que quitar de nuestra vida todo ese vocabulario que teníamos antes de conocer a Dios. Ahora estamos en Cristo. Antes estábamos en tinieblas, dice la Biblia. Ahora somos luz en Cristo. Estamos en Él. Como estamos en Él, el Espíritu Santo de Dios está dentro nuestro. Es Dios mismo. Entonces esa vida de Dios se tiene que manifestar a través de nuestra vida. ¿De qué manera se van a manifestar? Bueno, en este caso dice que se quiten de nosotros, que no haya ninguna palabra corrompida que salga de nuestra boca. En esto lo tenemos que hacer nosotros, cuidar nuestra manera de hablar. Por supuesto que tenemos que cuidar primero nuestros pensamientos, porque de ahí después surgen las palabras. Pero tenemos que cuidar nuestra manera de hablar. Dice que se quiten de nosotros toda palabra corrompida. Tenemos que entenderlo a esto y aplicarlo. Tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Tenemos que empezar a hablar de otra manera. Si antes éramos, dice la Biblia, que éramos blasfemos, ahora tenemos que ser personas que bendicen a Dios en primer lugar y a los demás con nuestra manera de hablar y de expresarnos. Entonces, ninguna palabra corrompida salga de nuestras bocas. Si en nuestro interior no hay enojo, no hay, los versículos que siguen dice: quítense de ustedes toda ira, enojo, amargura. Fíjense, rencores, resentimientos, un montón de cosas que pueden estar en nuestro corazón, en nuestro interior, que si uno no las saca, por eso dice: quiten de ustedes. Es algo que tenemos que hacer nosotros. Quitar el enojo de nuestras vidas, quitar el rencor, quitar el odio, quitar la ira, todo ese tipo de cosas tenemos que sacarlas de nuestra vida, tenemos que confesarlas a Dios como pecado, arrepentirnos de todo corazón y cambiar de actitud y pedirle a Dios que nos perdone y nos transforme a la imagen de Jesús. Porque fíjense que dice algo muy importante acá la palabra de Dios. Dice que no contristemos al Espíritu Santo de Dios. Y entonces esto es importante entenderlo. Cuando nosotros nos convertimos, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, el Espíritu Santo de Dios, que es Dios, la tercera persona de la Divina Trinidad, viene a vivir a nuestra vida, a nuestro espíritu. Entonces, desde ahí empezamos a tener vida espiritual. ¿Qué dice la Biblia? Que no contristemos al Espíritu Santo de Dios. Entonces, esta es una advertencia muy seria. Hay gente que dice: bueno, es mi manera de ser, es mi manera de hablar,
soy iracunda, soy enojona, soy... Bueno, todo eso éramos antes de conocer a Cristo. Ahora que conocemos a Cristo tenemos que ser transformados, permitirle al Espíritu Santo de Dios que nos transforme y tenemos que quitar de nuestra vida todo este tipo de cosas. ¿Por qué tenemos que quitarla? Por dos motivos. Una, porque no somos de bendición para los que nos rodean. Y dos, porque contristamos al Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Y esto tenemos que tener muy en cuenta. ¿Qué es contristar el Espíritu Santo de Dios? Es herir el Espíritu Santo de Dios. Es cuando uno lo contrista, el Espíritu Santo de Dios se duele por nuestra actitud. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado porque el Espíritu Santo es el que a nosotros nos reprende de pecado, es el que nos pone en nuestro interior esa cosa cuando uno peca, cuando por ahí responde mal o dice malas palabras o mentiras o lo que sea, o nos enojamos. El Espíritu Santo de Dios es el que después en nuestro interior nos hace sentir mal. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo. ¿Y para qué la hace? Para que nosotros nos arrepintamos y nuestra comunión con Dios no se rompa. Entonces, si nosotros lo contristamos al Espíritu Santo de Dios, tenemos que tener cuidado porque el Espíritu Santo de Dios después no nos va a convencer de pecado, no nos va a redarguir de pecado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto en nuestra vida. Querido Dios, te doy gracias por tu palabra, gracias porque es profunda, gracias porque podemos meditar en ella, Señor, y es para nuestro bien. Te doy muchas gracias. Gracias por tu presencia, Señor, gracias por tu salvación, gracias porque sos nuestro Padre bueno que estás en el cielo, Señor. Te pido que nos ayudes a honrarte todos los días de nuestra vida, Señor. Bendice a cada persona que quizás se siente identificada con esta palabra, Señor, que tu Espíritu Santo esté trayendo convicción de pecado, Señor, para que sean libres, Señor, y puedan vivir de otra manera. Gracias por tu gran amor. En el nombre de Jesús. Amén.